Hola, ¿cómo estás? El día de hoy quisiera traerte una historia sobre una mujer en la Biblia. El título de esta plática es Deja el cántaro. Y a lo mejor en este momento no tiene mucho sentido, pero después de que te platique la historia va a hacer mucho sentido. Esta es la historia de una mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús. Tú puedes encontrar esta historia en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 4, desde el primer verso más o menos hasta el verso 28. Y luego sigue hablando un poquito más, pero el día de hoy hasta creo el verso 42, pero el día de hoy vamos a hablar hasta lo que sucede en el verso 28. Y por cuestiones de tiempo no voy a leerlo todo, pero te voy a platicar que un día Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria y llegó a un pozo y él les dice que estaba cansado del camino y que era la hora sexta y que llegó una mujer samaritana con su cántaro para sacar agua del pozo y que ahí Jesús le pide a ella, ¿me puedes dar agua? Y ella le dice, ¿cómo te atreves a pedirme agua? Porque en esa época los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí y Jesús era judío. Entonces Jesús le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías agua a él y él te daría agua viva. Entonces hoy vamos a platicar un poquito de esta historia tan bonita de esta mujer que se encontró con Jesús. Primero que nada quisiera hacer un poquito de contexto histórico. Los judíos y samaritanos en esa época no se llevaban bien. De hecho, se odiaban. Los distanciaba diferentes creencias religiosas. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con extranjeros. Entonces, la raza judía era pura, pero los samaritanos que eran judíos se mezclaron con extranjeros y adoptaron creencias paganas, entonces los judíos los empezaron a rechazar y empezaron a crear diferencias. Incluso los samaritanos decían que se tenía que adorar en cierto lugar y los judíos en que se tenía que adorar en cierto lugar. Entonces tenían pleitos por esas diferencias. Pero en realidad los samaritanos eran considerados como una clase baja, como una clase diluida, como una clase menor por haberse mezclado con los extranjeros. Entonces, incluso los judíos nunca pasaban por Samaria, aunque para ir a otros lugares cruciales tenían que pasar por Samaria y era el camino más corto. Ellos preferían dar una vuelta más larga con tal de no pasar por Samaria. Así eran las diferencias entre judíos y samaritanos. Sin embargo, Jesús, siendo judío, él no tiene racismo, no tiene distinción. Para Jesús eso no es importante. Jesús ama a cualquier persona. Entonces, él fue a Samaria y él no tenía ninguna barrera de hablarle a una mujer samaritana. Eso a ella le sorprendió y por eso ella le dice, ¿cómo te atreves a pedirme agua si yo soy samaritana? Ahora vamos a entender un poquito ella como mujer cómo se sentía siendo samaritana. Esta mujer vivía en un lugar dentro de Samaria llamado Sicar o Siquem, que en griego significa sujar, o sea, ebrio o falsedad. Quiere decir que esta mujer vivía en medio de mucha falsedad. En medio, ya nada más de decir la palabra ebrio, te dice mucho. También cuenta la historia que esta mujer había tenido 5 maridos y que ahora este sexto nuevo no era ni siquiera su marido. Imagínate en los tiempos de ahora, como mujer, que te has casado 5 veces, que te has divorciado 5 veces, has tenido 5 fracasos en tu área de matrimonio, esa área que representa amor, unidad, compañía, alegría, y no has podido establecerte. Para entonces, después de 5 matrimonios, a lo mejor te sientes fracasada, que no vales, que no sirves, que nadie te ama. A lo mejor has sido una mujer que tienes tantos conflictos que no puedes mantener una relación en armonía y vas de relación tóxica en relación tóxica.
Ese es el tipo de mujer que se encontró con Jesús en el pozo. Una mujer que ya no era pura porque ya no era judía, era samaritana. Una raza pura mezclada con un extranjero, una raza diluida, una raza menor. Y no necesariamente este mensaje es solo para mujeres. A lo mejor eres un hombre que te puedes identificar con la mujer samaritana. A lo mejor vas de esposa en esposa, de fracaso en fracaso, en matrimonios o en relaciones de parejas tóxicas, o a lo mejor esto lo está reflejando en tu área de trabajo, en donde no puedes prosperar y vas de trabajo en trabajo en trabajo, trabajos temporales porque no te puedes establecer, porque algo está sucediendo en ti que no te permite solidificarte en cierta área de tu vida. A lo mejor eres un joven o una jovencita que van de relación en relación tóxica, sin poder solidificar lo que tú deseas en la vida. Eso es lo que la mujer samaritana estaba viviendo en ese momento. En esa época, si un judío se mezclaba con un extranjero, era un gran error, porque ellos eran el pueblo apartado de Dios. Imagínate el día de hoy que tú empiezas tu caminar en tu vida muy bien y de repente cometes un gran error que te marca como alguien menor, como alguien diluido, como un samaritano en donde los judíos los señalaban por haber cometido ese error, por haberse apartado de la pureza de su raza, en donde el día de hoy te sientes señalado por ese error, señalada por ese error que cometiste y que te sigue condenando hasta el día de hoy. Esa era la mujer samaritana. Yo me pongo a pensar si esta mujer samaritana en su vida primero fue judía y al casarse con uno de esos maridos extranjeros a lo mejor se volvió samaritana, o si ya ella nació samaritana y fueron generaciones anteriores a ella que fueron judíos y alguno de ellos ante los judíos cometió el error de casarse con un extranjero, lo que le dio el nombre a ella de samaritana. A lo mejor en tu vida no fuiste tú el que cometiste algún error, sino fue alguna generación anterior a ti. A lo mejor te abandonaron cuando eras pequeño y te sientes rechazado por ese abandono de los padres. A lo mejor tus padres estuvieron en una adicción de drogas o alcohol y fueron negligentes contigo y tuvieron que darte en adopción. A lo mejor viviste una situación de adulterio entre tus padres, de divorcio, que al día de hoy te hacen sentir como que tu vida se echó a perder, como que eres un samaritano en los tiempos de Jesús. Me llama la atención que en esta escritura bíblica Jesús le dice a los discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Jesús nos ama tanto que su necesidad es ir a rescatarnos cuando nos hemos perdido, cuando nos sentimos fracasados, cuando nuestra vida no está bien, como era el caso de la samaritana. Era una necesidad de Jesús ir a Samaria a tener un encuentro con esta mujer, porque Jesús, dice la palabra, que no vino a los que están bien, sino que vino a los pecadores, que vino a los enfermos, que vino a los que necesitan ser salvados. Y por eso Él fue a Samaria al encuentro con esta mujer. Lo más hermoso de esta parte de la historia es que lo podemos poner al día de hoy. Jesús diciendo: me es necesario pasar por aquel lugar. Me es necesario pasar por donde estás tú en este momento. A Él es necesario pasar por donde estás tú para tener un encuentro contigo. Y de repente se acerca este hombre que ante los ojos de ella, él es mucho más. Y este hombre le dice: oye, dame de beber.
Por eso ella reaccionó de esa manera, diciéndole, ¿cómo me pides? Para empezar era un hombre hablándole a una mujer y luego una mujer de su clase. Pero Jesús así viene con nosotros y a veces nosotros nos sentimos indignos de venir con Jesús porque a lo mejor hemos hecho muchas cosas en la vida que nosotros sabemos que no están bien. Puede ser de diferente tipo de niveles, de cosas que hayas hecho en la vida. Pero nosotros normalmente cuando hacemos algo que sabemos que no está bien, sentimos vergüenza, nos sentimos de lo peor, nos sentimos menos. Y entonces, cuando venga Jesús, a lo mejor dice, sabes que yo no soy digno ni de acercarme a Jesús por todo lo que he hecho en mi vida. Bueno, así fue el encuentro de Jesús con esta samaritana. El diálogo que ellos tuvieron fue muy, muy interesante, porque ella dice que era la hora sexta del día y que ella iba a sacar agua. La hora sexta del día, por estudios que se han hecho, es la hora donde hacía más calor. Quiere decir que el pozo estaba solo. Entonces ella iba por alguna de estas dos razones al pozo, o precisamente porque estaba solo y no quería que nadie la viera por su vergüenza, o porque tenía mucha sed. En esta historia hay 3 elementos clave que tenemos que considerar para poder aplicarla al día de hoy. El primero es el pozo, luego el cántaro que usaba la mujer para sacar el agua y tercero, la sed. ¿Cómo podemos aplicar esto al día de hoy? ¿Qué representaría el pozo, el cántaro y la sed? Primero hablemos de la sed. La mujer samaritana tenía sed físicamente o llevaba agua física para su casa, para cuando tuviera sed. Pero también tenía una sed interna en su corazón. Nosotros solamente abrimos la llave del grifo y tenemos ahí agua. Pero también tenemos sed interna en nuestro corazón. A veces tenemos sed de paz, sed de amor, sed de seguridad y protección, sed de valía, puede ser sed de alegría, de aceptación o sed de consuelo. Y cuando tenemos alguna sed interna en nuestro corazón, vamos al pozo, como la mujer samaritana, a buscar agua. ¿Cuáles son los pozos a los que vamos para satisfacer esa sed interna? Bueno, el pozo es algo que ha creado el ser humano. Es algo creado por el ser humano. Ellos vivían en el desierto, entonces tenían que encontrar fuentes donde hubiera agua. El pozo al día de hoy significa los recursos humanos para saciar nuestra sed temporal. Es el lugar a donde recurres para obtener tu paz, para obtener tu amor, tu seguridad, tu valía, tu aceptación, tu consuelo. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si tú quieres obtener alegría, tu pozo a lo mejor es ir de fiesta en fiesta. Si quieres obtener diversión, a lo mejor tu pozo es sentarte a ver la televisión toda la tarde. Y hay de lugares a lugares, de pozos a pozos, unos muy sencillos, pero otros ya más complicados. Porque hay personas que para obtener esa paz quizás se refugian en el alcohol, quizás se refugian en las drogas. Para obtener amor se refugian en relaciones tóxicas y complicadas. Esos son los pozos al día de hoy. En Juan 4:13, Jesús le respondió a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de este pozo volverá a tener sed. Ese pozo es temporal. Esos pozos que tenemos no son malos, no es malo tener dinero, no es malo tener un trabajo, no es malo tener un esposo, un novio, no es malo tener amigos, no es malo querer divertirse, no es malo. El problema es cuando tenemos tanta sed que estamos recurre a eso, creyendo que eso nos va a resolver el problema, en lugar de recurrir a Jesús, que Jesús
es el Dios todopoderoso que puede resolver nuestros problemas. Entonces, a lo mejor no es tu caso, pero a lo mejor sí es tu caso que has luchado con una situación que no puedes controlar. A lo mejor luchas con una adicción al alcohol. A lo mejor luchas con lo que le llaman en inglés ser workaholic, que trabajas todo el tiempo porque necesitas tanto dinero para satisfacer necesidades internas que el dinero no va a satisfacer. A lo mejor luchas con compras compulsivas y desorden en tus finanzas. A lo mejor luchas con lo que ha sido una de mis luchas también, que poco a poco Dios me ha ido sanando. Luchas con la comida porque crees que la comida te va a llenar algo rico que necesitas. O a lo mejor todo el tiempo quieres andar en la fiesta porque tienes tanta sed de alegría que tienes que estar de fiesta en fiesta y tu cuerpo está desgastado, estás cansado, estás financieramente también desgastado, tu vida está en desorden y en desbalance. ¿Cuál es tu pozo? ¿Cómo estás queriendo llenar las sedes que tienes adentro? ¿Qué es el cántaro? El cántaro es el instrumento que usaba esta mujer para sacar lo que ella necesitaba. En este caso, a veces nosotros desarrollamos ciertos defectos en nuestra vida, ¿verdad? Como son las adicciones, o como es la ira, o como es el orgullo, o como es la arrogancia. Y eso creemos que nos va a llenar algo adentro, o como es la avaricia, la codicia. Esos son cántaros. Creemos, son maneras que usamos para llenar alguna sed que tenemos. Por ejemplo, el pozo del dinero, ¿verdad? ¿Y cuál sería un cántaro para sacar ese dinero? A lo mejor es trabajar mucho y dejar a tu familia abandonada porque estás trabaje y trabaje y trabaje. A lo mejor es hacer tranzas. Quieres sacar del pozo del dinero, pero hay que hacerlo como este refrán que dicen, el que no tranza no avanza. Y te metes, o a lo mejor gastas excesivamente en las tarjetas de crédito y te metes en deudas. ¿Cuál es tu cántaro? Por ejemplo, en mi caso, en un pasado, uno de mis cántaros era los dulces, los postres, los azúcares. Yo necesitaba alegría en mi corazón, dulzura, y yo pensaba que los dulces iban a llenar eso. Tontamente, pero así funcionaba yo y no me daba cuenta. Entonces, ¿cuál es tu cántaro? ¿Cómo estás llenando las sedes que tienes adentro de ti? Todas esas sedes, el ser humano las trata de llenar a su manera, como el mundo nos enseñó. Queremos llenarlas con mucha diversión, como les dije, trabajando excesivamente, comprando cosas, teniendo muchos amigos, como la mujer samaritana, de esposo en esposo, queriendo llenar una sed que nada de eso va a llenar. Como Jesús dice, si tomas de ese pozo, vas a volver a tener sed. Y muchas personas se vuelcan ya a las adicciones por lo mismo. Si una persona trata de llenar su sed con alcohol, va a desarrollar una adicción. Así yo desarrollé esa adicción al azúcar, pensando que mi sed de dulzura la iba a llenar un pastelito. Algo tan simple, pero llegó un momento en que yo ya no lo podía controlar. ¿Cómo es que rompes con eso? ¿Cómo es que puedes dejar el cántaro? Porque en la historia de la mujer samaritana, ella iba al pozo con su cántaro a sacar agua para saciar su sed. Y de repente Jesús le dice, no tomes de eso, porque vas a volver a tener sed. Mejor pídeme a mí. Yo quiero poner un ejemplo al día de hoy de esa situación. Y voy a poner un ejemplo que yo conozco bien, que es el desorden alimenticio. Y yo sé que muchas mujeres me van a entender con esto. Imagina que tú tienes cierta sed y que estás acostumbrada a llenarla comiendo. Tienes un desorden alimenticio que sabes que no te hace bien
que subes de peso, que comes en exceso, que aún cuando ya comes ya te sientes incómodo, porque ya te sientes mal en tu cuerpo, en tu imagen, etcétera. Pero sin embargo no puedes parar ese desorden y de repente sientes esa sed que tú inconscientemente crees que el pozo de la comida lo va a llenar. Y entonces tú vas directo a tu restaurante favorito y ya llevas tu cántaro en la mano, tu manera de cómo vas a comer. Y no va a ser comer poquito, va a ser en abundancia, en desorden. Y tú ya vas directo ahí. Y llegando a la entrada del restaurante, que es tu pozo, te topas con Jesús. Y Jesús te dice, hey, eso que vas a hacer, no vas a saciar tu sed. Si tomas de ese pozo, vas a volver a tener hambre. Te está diciendo Jesús, si sigues haciendo eso, no vas a arreglar el problema. Solamente te vas a seguir sintiendo mal. Y te dice Jesús, mejor pídeme a mí, yo te puedo dar agua viva. Él te puede dar exactamente lo que tú necesitas para satisfacer esa sed. ¿Qué harías? ¿Dejarías el cántaro? Vamos a ver cómo reaccionó la mujer samaritana. La mujer samaritana dejó su cántaro, recibió el agua de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos dejar esos cántaros? En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. El pozo y el cántaro representa llenar tu vida al estilo del mundo. En Romanos 12:2 dice que no nos adaptemos a este mundo, que transformemos mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El mismo Jesús nos está diciendo, no te amoldes a las maneras del mundo. Si tienes sed de alegría, no te amoldes a lo que el mundo te dice de que te vas a ir de fiesta en fiesta y eso te va a dar alegría. Eso es falso. No te amoldes al mundo de que vas a lograr aceptación si te andas vistiendo a la moda y comprando la casota y comprando el carrote que te estás endeudando y estás trabajando muchísimo para sostener todo eso. No te amoldes al mundo, a las maneras del mundo que son superficiales, porque eso es temporal. Eso no va a llenar la verdadera sed que tienes en tu corazón. Te voy a poner un ejemplo muy actual con la tecnología, de cómo funcionan los pozos, los cántaros y la sed. Imagina que tienes una sed de aceptación. Ahora con el Facebook es tan fácil caer en eso, que pones algo en el Facebook y entonces estás muy al pendiente de cuántos likes tienes. Y ya eso de alguna manera sientes que va a llenar esa sed de aceptación. Sin embargo, eso es tan momentáneo que al ratito ya quieres poner otra cosa en el Facebook y al ratito otra cosa y estás al pendiente de todos esos likes, de todos esos comentarios. Es algo falso, es una ilusión. Eso no te va a dar la aceptación verdadera que tú necesitas. Eso es un cántaro y un pozo seco. Eso es amoldarse al mundo. Pero la palabra dice que no te amoldes a eso, que renueves tu mente para que conozcas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si tienes sed, busca al que da agua viva en lugar de ir a un pozo, a llenarlo con algo temporal que te va a volver a dar sed. La mujer samaritana fue a la hora sexta del día, ya sea porque nadie quería que la viera o porque hacía tanto calor que era su tiempo de más sed. Pero lo más hermoso de esta historia es que en el tiempo de más sed de ella, si ese hubiera sido el caso, ahí Jesús la encontró. En tu tiempo de más necesidad, cuando más necesitas algo,
cuando más necesitas paz, cuando más necesitas amor, cuando más necesitas seguridad, cuando más necesitas consuelo, Jesús te puede encontrar. Y Él dice, pídeme agua viva. Hay un verso en la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé. Pídele a Jesús que venga en tu mayor sed y Él va a venir. Para Él es necesario pasar por donde tú estás. Clama a Él. También, suponiendo que hubiera sido el caso de que ella fue en la hora sexta porque no quería que nadie la viera, por vergüenza, porque era una mujer impura. También en la vergüenza, cuando no quieres que nadie te ve, ahí Jesús te puede encontrar. En tu necesidad, en tu gran sed, ahí Jesús te puede encontrar. Pero necesitas, como dice a Él, pedirle que te dé esa agua viva, que te dé lo que necesitas. Si necesitas aceptación, si necesitas protección, si necesitas consuelo, si necesitas alegría, si necesitas diversión, lo que necesites, Jesús te va a dar agua viva. Por eso dice en Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Deja el cántaro, deja esas maneras de hacer las cosas para satisfacer una necesidad que no están funcionando. Mejor busca a Jesús. A veces, la falta de fe o caminar en lo desconocido hace que nosotros sigamos haciendo lo mismo, usando el mismo cántaro. La mujer samaritana en Juan 4:11 le responde a Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella tenía su cántaro, su manera de hacer las cosas. Así como nosotros tenemos nuestra manera de hacer las cosas y pensamos que es la única manera que se pueden hacer. Y es como si ella le estuviera diciendo, esto lo hemos hecho así por mucho tiempo. ¿Cómo tú vas a sacar agua? ¿Acaso tú eres más grande de lo que estamos haciendo ahorita? ¿Tú tienes una mejor opción? Sin darse cuenta que estaba hablando con Jesús, el Jesús de los milagros. Es como si el día de hoy le dijeras a Jesús, estás pasando por una enfermedad y le dijeras a Jesús, ¿acaso tú eres mejor que esos doctores o esas medicinas que me están saliendo carísimas, pero que es mi única esperanza? ¿Acaso tú eres mayor que la deuda que tengo que asumir si quiero estudiar la universidad? ¿Acaso tú eres mayor que ese problema? La respuesta es obvia en este momento, que diríamos que sí, cuando ponemos las cosas en esta perspectiva. Pero en el momento pensamos que nuestra manera de hacer las cosas es la mejor opción. Pero Jesús es mejor que todo eso. Hay que soltar los cántaros. Si tienes alguna duda de eso, tú pregúntale a Jesús, como la mujer samaritana. Jesús, ¿acaso tú eres mayor que mi problema financiero? ¿Acaso tú eres mayor que esta adicción al alcohol que no puedo controlar? ¿Acaso eres tú mayor que este dolor que tengo en el corazón por la pérdida que acabo de vivir? ¿Acaso eres tú mayor por el divorcio que ya está firmado y que ya no tengo yo esperanza? Jesús es el Jesús de la esperanza. Y te vas a dar cuenta que la respuesta es que sí, Él es mayor. Hay una parte en la Biblia que dice que es más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si tú
¿Has pedido a Jesús que venga a vivir a tu corazón y crees en Él? Él está en ti. Y si lo has confesado con tu boca, Él está en ti. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más grande es el que está en nosotros que los cántaros o las maneras que utilizamos en nuestra humanidad limitada para hacer las cosas. Se requiere de fe, se requiere de valor, de soltar esos cántaros. ¿Por qué digo que se requiere de valor para soltar esos cántaros? Porque esos cántaros tú los tienes porque tienes una necesidad. Esa necesidad está basada en un dolor interno. Jesús a la mujer samaritana llega un momento en que le dice que cuando ella le pide a él agua viva, que le dice, bueno, Señor, tú dame de esa agua viva para que ya no tenga yo que beber y venir más aquí al pozo a sacar más agua. Y entonces él le dice, ok, está bien, trae a tu marido. Y entonces ella le dice, Señor, no tengo marido. Y él le dice, eso has dicho con verdad, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. Para que nosotros podamos tener acceso al agua viva de Jesús, vamos a tener que soltar las viejas maneras de hacer las cosas, y eso representa que vamos a tener que enfrentar el dolor que en primer lugar nos hizo tener esos cántaros. Vamos a tener que llorar y enfrentar los dolores, enfrentar esa sed. Pero si lo hacemos agarrados de Jesús, Jesús nos promete esa agua viva. ¿Por qué Jesús le dice a la mujer samaritana para darle el agua viva que fuera por su marido? Es que era una oportunidad para Jesús para mostrarle su dolor, porque después de eso, Él le dice todo lo que sabía de ella. Ella lo dice ahí en la Biblia. Después, cuando regresa a su gente, ella le dice, creo que he encontrado al Cristo, al Mesías, porque me ha dicho todo de mí. Y es que Jesús la confrontó a ella con su dolor para poder sanarla de ese dolor y que ella ya no tuviera que recurrir al pozo. Hay que enfrentar el dolor, pero eso nos va a ayudar a dejar el cántaro. En la historia más adelante dice que la mujer samaritana dejó el cántaro y pudo recibir a Jesús y recibir el agua viva que venía de él. La parte que más me gusta de esta historia es cuando después que la mujer samaritana tuvo su encuentro con Jesús, ella regresó a su ciudad a decir a toda su gente lo que había vivido. Y ella, cuando regresó a su ciudad, dejó el cántaro ahí al lado del pozo. Cuando ella regresó a su ciudad, ya no llevaba su cántaro. Ella ya no era la misma, ya había sido limpiada, lavada, sanada por Jesús. Y a raíz de eso, ella llegó y les dijo lo que le había pasado. Y muchos samaritanos vinieron en busca de Jesús y le pedían que Él se quedara. Así que cuando nosotros dejemos nuestros cántaros, venga Jesús, nos pueda lavar, nos pueda limpiar y nos pueda llenar de Él. Así iba la mujer samaritana. Ella dejó el cántaro al lado del pozo porque ella misma se convirtió en un cántaro que llevaba el agua viva de Jesús. La palabra de Dios lo expresa de esta manera. En 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La mujer samaritana se volvió ese cántaro llevando la presencia de Dios a otros. La mujer samaritana ya no era la mujer samaritana. Ya no era una mujer diluida. Era una mujer pura por la presencia de Jesús en ella. Era una mujer que llevaba ríos de agua viva. Era una mujer
con toda una nueva vida por delante. Esta historia me ha dejado maravillada. En el principio yo hice una comparación de qué era el pozo y el cántaro de acuerdo al mundo. Al final estamos viendo que la mujer samaritana se convirtió en el nuevo cántaro. Pero ¿cuál es el nuevo pozo? En el Antiguo Testamento, Jehová le dijo a Moisés cuando llevaba al pueblo de Israel por el desierto y no había dónde tomar agua y tenían sed. Jehová le dijo a Moisés, háblale a la piedra y de ella brotará agua. La piedra era una semblanza de Jesús. Nuestra roca es Jesús. Cuando le hablamos a Él, brota agua, esa agua viva. Jesús es el nuevo pozo. Que nosotros seamos el cántaro donde nosotros portemos los ríos de agua viva que habla en su palabra en Juan 7:38, donde dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. El día de hoy, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cuáles han sido tus cántaros? ¿Cuál es tu sed? Si tú nunca has estado cerca de Jesús o te alejaste de Jesús y tienes vergüenza y crees que no puedes regresar a Él, yo te digo el día de hoy que puedes. Jesús te está llamando. Jesús está esperando a que tú quieras regresar a Él y te va a recibir con los brazos abiertos. Solo es cuestión de que se lo pidas. La palabra dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, vamos a ser salvos. Si el día de hoy tú quieres vivir una vida diferente, soltar y dejar tus cántaros y pedirle a Jesús que llene tu vida, te invito a que hagas esta oración conmigo. En el nombre de Jesús, yo te confieso, Señor, como mi Rey y mi Señor. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú, Jesús, eres Señor. Ven y habita en mi corazón. Te pido agua viva, Señor. Sacia mi sed. Ayúdame a dejar todos esos cántaros que no me han servido de nada. Ayúdame a dejar las viejas maneras de vivir que solo me hacen que regrese y regrese y regrese porque me da más sed. Dame esa agua viva donde no tendré sed jamás y donde ríos de agua viva brotarán de mi ser. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y te serviré por siempre. Ven y habita en mi corazón. Sé tú el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, bienvenido a una vida maravillosa con Jesús. Congrégate en una iglesia, estudia su palabra y verás el milagro de una vida transformada por Jesús. Y verás cómo del interior de tu ser correrán los ríos de agua viva. Dios te bendiga.